Yo me llamo Sebastián, Sebastián Bravo. Tengo 52 años y llevo más de 10 viviendo aquí en Los Ángeles. Pero nací en Pachuca, allá en Hidalgo, México. Una ciudad que cuando la recuerdo, no sé, se me hace un nudo aquí en el pecho. Porque la extraño, pero al mismo tiempo me da vergüenza pensar en volver sin nada, sin algo que valga la pena contar. Yo crecí trabajando. Desde morro, desde que tuve uso de razón, estuve jalando. Mi papá era albañil, y yo lo acompañaba a las obras los fines de semana. Me acuerdo del olor a cemento mojado, del polvo que se te metía en la nariz, del sol pegándote en la espalda mientras cargabas bultos de arena. Así aprendí. Así me hice hombre, con las manos raspadas y la espalda adolorida. Cuando cumplí los 20 ya trabajaba por mi cuenta. Hacía chambas de construcción, arreglaba casas, ponía pisos. No ganaba mucho, pero era suficiente. Me casé joven. Demasiado joven ahora que lo pienso. Conocí a una muchacha del barrio, nos gustamos y pues, así eran las cosas en ese entonces. Te casabas, tenías hijos, trabajabas hasta que el cuerpo aguantara. Tuvimos una hija. Se llama Daniela. Hoy tiene 26 años y vive todavía en Pachuca con su mamá, con mi ex esposa. Porque sí, me divorcié. Y fue de las cosas más duras que me han pasado. No fue de un día para otro, ¿eh? Fue un desgaste largo, callado, de esos que te van apagando por dentro sin que te des cuenta. Ella me decía que yo no estaba presente, que solo pensaba en trabajar, que nunca hablaba de lo que sentía. Y tal vez tenía razón. Yo no sé hablar mucho de emociones. Nunca me enseñaron. Mi papá no lo hacía, mi abuelo tampoco. Los hombres de mi familia éramos duros, callados, aguantadores. Así que cuando me decía esas cosas yo no sabía qué responder. Me quedaba en silencio. Y el silencio con el tiempo se vuelve distancia. Un día me dijo que ya no me amaba, así de frente. Ya no te amo, Sebastián. Y yo no lo podía creer. Me quedé helado. Sentí como si me hubieran quitado el piso. Intenté arreglar las cosas, claro. Le rogué, le prometí cambiar, le dije que iba a ser diferente. Pero ya era tarde. Ella ya había tomado la decisión. Y cuando una mujer decide que ya no quiere estar contigo, pues no hay vuelta atrás. Nos separamos. Yo me quedé viviendo solo en un cuarto chico que renté cerca del centro de Pachuca. Mi hija tenía como 12 años en ese entonces. Yo seguía trabajando, seguía mandándole dinero a su mamá para la escuela, para la ropa, para lo que necesitara. Pero la verdad es que la relación con Daniela nunca fue la misma. Yo la veía una vez al mes, tal vez 2. Ella estaba rara conmigo, distante, como si yo fuera un extraño, y yo sentía que había fallado. Como hombre, como esposo, como papá. Me sentía vacío, hueco por dentro. Trabajaba todo el día solo para no pensar, pero en las noches, cuando me acostaba en ese cuarto frío, me daba cuenta de que estaba completamente solo. Y esa soledad pesaba. Pesaba un chingo. Fue entonces que decidí venirme para acá, para Estados Unidos. Tenía un primo que vivía en Los Ángeles y me dijo que había trabajo, que aquí se ganaba más, que podía empezar de nuevo. Yo tenía 40 años. Ya no era un muchacho, pero tampoco quería quedarme en Pachuca sintiéndome como un fracaso. Así que junté lo poco que tenía, arreglé mis papeles como pude y me vine. Fue difícil al principio, muy difícil. No hablaba inglés, no conocía a nadie más que a mi primo. Y el trabajo era pesado. Más pesado que en México porque aquí te exigen más. Tienes que ser rápido, eficiente, calladito. No puedes quejarte. No puedes decir que estás cansado, porque si te quejas te reemplazan. Así de simple. Pero yo aguanté. Me acostumbré. Aprendí a vivir con lo mínimo. Renté un cuarto en un edificio viejo en el este de Los Ángeles, cerca de la avenida César Chávez. Compartía baño con otras 3 personas. La cocina era una estufa eléctrica chiquita que casi no servía. Pero era lo que había. Y yo no me quejaba. Los primeros años me la pasé trabajando como loco. De lunes a sábado, a veces hasta domingo. Hacía lo que fuera. Construcción, remodelaciones, pintura, plomería, lo que saliera. Mandaba dinero a Daniela cada mes. Le mandaba para su cumpleaños, para Navidad, para el Día de las Madres también, para que su mamá no la pasara mal. Pero la verdad es que casi no hablaba con ella. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortantes. Sí, papá. Está bien, papá, gracias, papá. Y ya. Yo sabía que ella estaba resentida conmigo, por haberme ido, por no estar ahí.
pero yo no sabía cómo explicarle que me vine para no quedarme pudriendo en la tristeza, para no sentirme un fracaso todos los días. Tal vez fui egoísta, no lo sé, pero en ese momento sentí que era lo que tenía que hacer. Con el tiempo fui haciendo algunos amigos aquí, gente buena, otros mexicanos la mayoría, algunos de Hidalgo, otros de Michoacán, de Oaxaca, todos con historias parecidas, todos jalando duro, aguantándose lejos de su tierra. Nos juntábamos los domingos a veces, a tomar unas cervezas, a comer tacos, a escuchar música. Esos ratos me hacían sentir menos solo. Pero en el fondo, yo seguía cerrado, con el corazón cerrado. Después de lo que pasó con mi ex esposa, yo me juré que no iba a volver a confiar en nadie, que no iba a volver a entregarme así. Porque duele. Duele mucho cuando alguien te dice que ya no te quiere, que ya no vales nada para ellos. Así viví durante años, trabajando, mandando dinero, existiendo. Nada más, sin planes, sin ilusiones, solo sobreviviendo. Y pensé que así iba a ser el resto de mi vida. Solo, callado, aguantando, hasta que conocí a Jimena. Ella llegó a mi vida un domingo en el mercado. Yo estaba comprando verduras para la semana y la vi ahí, cargando unas bolsas pesadas con un niño chiquito de la mano. Se le cayó una bolsa y las naranjas rodaron por todos lados. Yo me acerqué a ayudarle. Recogimos las naranjas juntos. Ella me dio las gracias y me sonrió. Una sonrisa que, no sé, me tocó algo por dentro, algo que creía ya muerto. Me dijo que se llamaba Jimena, que también era de México, que estaba aquí sola con su hijo. Y yo no sé qué me pasó, pero en ese momento sentí algo, como un calorcito en el pecho, como una chispa, como si algo en mí despertara después de mucho tiempo dormido. Y ahí empezó todo. Antes de que Jimena llegara, mi vida era como una máquina. Siempre lo mismo. Todos los días iguales. Me levantaba a las 5 de la mañana. Ni siquiera necesitaba despertador. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Abría los ojos y afuera todavía estaba oscuro. Me quedaba ahí tirado un rato, mirando el techo, oyendo los carros pasar por la calle. Luego me levantaba, me lavaba la cara con agua fría, me ponía la ropa de trabajo. Siempre la misma. Pantalón de mezclilla, camisa de franela, botas con casquillo de acero. Me preparaba un café en esa estufa chiquita que tenía. Nada especial. Café instantáneo con agua caliente. A veces le ponía un poco de azúcar, a veces no. Dependía del humor. Me lo tomaba ahí parado, viendo por la ventana. Veía a otra gente salir también. Todos íbamos para lo mismo, para jalar, para sobrevivir un día más. Salía de mi cuarto a las 6, caminaba 2 cuadras hasta la parada del autobús. Siempre había otros trabajadores esperando. Nadie hablaba mucho, solo nos saludábamos con la cabeza. Un buenos días por aquí, un qué onda por allá. Pero nada más. Todos íbamos con sueño, con la mente en blanco, pensando en el día que nos esperaba. El autobús llegaba a las 6:15. Me subía, pagaba mi boleto y me sentaba hasta atrás, siempre hasta atrás. Me gustaba ver a la gente, ver sus caras cansadas, sus ojos perdidos. Todos íbamos para lo mismo, pero cada quien cargando su propia historia, su propia tristeza. Llegaba a la obra a las 7. A veces era una casa que estaban remodelando, otras veces era un edificio nuevo. Dependía de la semana. Yo hacía de todo. Cargaba materiales, mezclaba cemento, ponía tablaroca, instalaba pisos. Lo que me pidieran. No me quejaba. Solo hacía mi trabajo y ya. El trabajo era duro. Muy duro. Sobre todo en verano, cuando el sol pegaba fuerte y no había sombra. Te deshidratabas rápido. Te dolía todo el cuerpo. Las rodillas, la espalda, los brazos. Pero no podías parar. Tenías que seguir. Porque si parabas te gritaban. Y si te quejabas te corrían. Así era la cosa. A mediodía parábamos media hora para comer. Yo siempre llevaba lo mismo, un sándwich de jamón y queso y una manzana. Nada especial. Me sentaba solo, lejos de los demás, y comía en silencio. Algunos compañeros se juntaban a platicar, a reírse, a echarse carrilla. Pero yo no. Yo prefería estar solo, estar callado. No tenía ganas de fingir que estaba bien. Después de comer, volvíamos a trabajar. Otras 4, 5 horas más. Hasta las 4 o 5 de la tarde. Dependía del día. Cuando terminaba yo estaba muerto. Muerto de cansancio.
Me subía al autobús de regreso y a veces me quedaba dormido. Me despertaba cuando alguien me tocaba el hombro. «Oye, compa, ¿ya llegaste?» Y yo abría los ojos confundido sin saber dónde estaba. Llegaba a mi cuarto a las 6 de la tarde. Me quitaba las botas, la ropa llena de polvo y me metía a bañar. El agua caliente me caía en la espalda y sentía como los músculos se relajaban. Me quedaba ahí parado con los ojos cerrados, dejando que el agua se llevara el cansancio del día. Pero el cansancio del alma, ese no se iba. Ese se quedaba ahí, pegado. Después del baño me preparaba algo de cenar. Nada elaborado. A veces unos huevos con frijoles. Otras veces solo calentaba una sopa instantánea. Comía viendo la tele, veía las noticias o algún programa en español. No prestaba mucha atención. Solo era ruido de fondo, algo para no sentir tanto silencio. Terminaba de cenar, lavaba mi plato y me acostaba. A veces intentaba leer un rato. Tenía algunos libros viejos que había comprado en una venta de garaje, pero casi nunca pasaba de 2 páginas. Me quedaba dormido con el libro en el pecho, y al día siguiente todo volvía a empezar. Exactamente igual, como si fuera una película en loop. Trabajar, comer, dormir. Trabajar, comer, dormir. Así día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Los domingos eran diferentes. Los domingos no trabajaba, me levantaba más tarde como a las 8. Me preparaba un desayuno un poco mejor. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas. Me tomaba mi tiempo. Luego salía a caminar. Me gustaba caminar por el barrio. Ver las tiendas, la gente en la calle, las familias saliendo de misa. A veces iba al mercado, un mercado grande que estaba como a 6 cuadras de donde vivía. Ahí vendían de todo. Frutas, verduras, carne, pan. Me gustaba ese lugar porque me recordaba a México. Los olores, los colores, la música que ponían. Rancheras, cumbias, boleros. Me hacía sentir un poco menos lejos de casa. Ese domingo, el domingo que cambió todo, fui al mercado como siempre. Eran como las 10 de la mañana. Hacía calor, pero todavía no tanto. Estaba viendo unos jitomates cuando la escuché. Una voz de mujer hablando en español. «Ay, no, no, no», volteé y la vi. Era ella, Jimena, aunque en ese momento yo no sabía su nombre. Solo vi a una mujer joven, delgada, con el pelo largo y oscuro, cargando unas bolsas de mercado. Y a su lado un niño chiquito, como de 7, 8 años. El niño jalaba de su mano, inquieto. La bolsa que cargaba en la mano derecha se le rompió, y todo lo que traía dentro se cayó al piso. Naranjas, aguacates, latas de frijoles. Todo rodando por todos lados. Ella soltó una palabrota en voz baja, y el niño se agachó a tratar de recoger las cosas. Yo no lo pensé. Solo caminé hacia ella y me agaché a ayudar. Empecé a recoger las naranjas. Ella me miró sorprendida. «Ay, gracias, gracias, qué pena». Tenía una voz suave, cansada, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Entre los dos recogimos todo. El niño nos ayudó también. Cuando terminamos, ella me sonrió. Y esa sonrisa, no sé cómo explicarlo. Era una sonrisa triste, pero genuina, como si le hubiera aliviado que alguien la ayudara sin esperar nada a cambio. «Muchas gracias», me dijo. «De verdad, no sé qué hubiera hecho». «No fue nada», le dije yo. «Todos necesitamos ayuda de vez en cuando». Ella asintió. Hubo un silencio que no fue incómodo. No sé, fue como si los dos entendiéramos algo sin necesidad de decirlo. «¿También eres de México?», me preguntó. «Sí, de Pachuca». «Yo soy de la Ciudad de México», dijo ella. «Vine hace 2 años». No sé por qué, pero en ese momento sentí ganas de seguir hablando con ella. De no dejarla ir así nomás. Le pregunté si necesitaba ayuda para cargar sus cosas. Ella dudó un momento, pero luego aceptó. «Bueno, si no es mucha molestia». La acompañé hasta su carro. Era un carro viejo, un Honda Civic todo abollado. Ella abrió la cajuela y metimos las bolsas. El niño se subió al asiento de atrás sin decir nada. «Gracias otra vez», me dijo. «La verdad es que ando un poco cansada. Es difícil hacer todo sola». «¿Sola?», pregunté sin pensar. Ella bajó la mirada. «Sí, solo somos él y yo», señaló al niño. «Su papá, pues no está, ya no está con nosotros». No quise preguntar más. Solo asentí. «Entiendo».
Nos quedamos ahí parados un momento más. Luego ella sacó su teléfono. Oye, ¿me das tu número? Por si, no sé, si alguna vez necesito ayuda con algo, o si quieres venir a comer un día, para agradecerte. Mi corazón dio un brinco. Hacía años que no sentía eso. Le di mi número. Ella me marcó para que yo tuviera el de ella. Me llamo Jimena, me dijo. Yo soy Sebastián. Mucho gusto, Sebastián. Y así fue como todo empezó. Después de ese día en el mercado, no dejé de pensar en Jimena. No sé por qué. No era solo que fuera guapa, aunque sí lo era. Era algo más. Era la forma en que me había mirado. La forma en que me había sonreído. Como si de verdad le hubiera importado que yo estuviera ahí. Como si mi presencia hubiera significado algo. Pasaron 2 días. Yo seguía con mi rutina. Trabajo, casa. Pero ahora mi mente estaba en otro lado. Me preguntaba si ella me iba a marcar, si de verdad había querido mi número o solo había sido por cortesía. Me sentía como un adolescente, y eso me daba risa y vergüenza al mismo tiempo, porque yo ya tenía 52 años. Ya no era un muchacho, pero ahí estaba esperando una llamada como si tuviera 15. El miércoles por la noche, mientras cenaba, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Bueno? ¿Sebastián? Era ella. Se me aceleró el corazón. Sí, soy yo. Habla Jimena, del mercado. No sé si te acuerdes. Me reí. Claro que me acuerdo. Ay, qué bueno. Sonaba nerviosa. Oye, mira, te marco porque, pues quería invitarte a comer, como te dije, para agradecerte por lo del otro día. Yo no lo podía creer. No tienes que agradecerme nada, de verdad. Lo sé, pero quiero hacerlo. ¿Estás libre este domingo? Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Quedamos de vernos en su casa. Ella me pasó la dirección. Vivía en Riverside, como a 1 hora de donde yo estaba. Pero no me importó. Hubiera ido hasta el fin del mundo con tal de volver a verla. Ese domingo me arreglé bien. Me bañé, me rasuré, me puse ropa limpia. Una camisa que casi nunca usaba. Me eché un poco de colonia. Me vi en el espejo y me sentí ridículo. Sebastián, estás viejo, ¿qué te está pasando? Pero al mismo tiempo me sentía vivo. Hacía años que no me sentía así. Manejé hasta Riverside. Era una zona más tranquila que Los Ángeles. Casas pequeñas, calles arboladas. Me estacioné frente a su casa. Era una casita sencilla, pintada de blanco con un jardincito al frente. Toqué la puerta. Ella abrió. Traía un vestido sencillo, de flores. Se veía hermosa. Me sonrió. Pasa, pasa. Entré. La casa olía a comida. A chile, a cilantro, a tortillas recién hechas. El niño, Bruno, estaba sentado en el sofá viendo la tele. Me volteó a ver y me saludó con la cabeza. Siéntate, me dijo Jimena. Ya casi está la comida. Me senté en el comedor. La casa era chiquita pero acogedora. Había fotos en las paredes, algunas de ella con el niño, otras de paisajes. No había fotos de ningún hombre. Eso me llamó la atención. Jimena salió de la cocina con un plato de enchiladas. Luego trajo arroz, frijoles, tortillas. Espero que te guste, me dijo. No soy la mejor cocinera, pero hago lo que puedo. Se ve delicioso, le dije. Y no mentía. Comimos. La comida estaba buena, muy buena. Mientras comíamos, platicamos. Le pregunté cómo había llegado a Estados Unidos. Me contó que se había venido sola hace 2 años, después de que el papá de Bruno los dejara. Dijo que él había sido un hombre violento, que le pegaba, que un día decidió que ya no iba a aguantar más y se vino para acá con el niño. Me contó que no tenía papeles, que trabajaba limpiando casas, que apenas le alcanzaba para pagar la renta y la comida, que muchas veces tenía miedo de que migración la agarrara y la deportaran, que vivía con ese miedo todos los días. Yo la escuchaba y sentía una tristeza profunda, una tristeza mezclada con admiración, porque ella estaba ahí, sobreviviendo, sacando adelante a su hijo, sin ayuda de nadie. Eso me tocó. Eres muy valiente, le dije. Ella negó con la cabeza. No soy valiente, solo hago lo que tengo que hacer. Después de comer, Bruno se fue a su cuarto. Jimena y yo nos quedamos platicando en la sala. Me contó más de su vida, de su infancia en la Ciudad de México, de su mamá que había muerto cuando ella era chica, de cómo siempre había tenido que arreglársela sola. Y yo le conté de mí, de Pachuca, de mi ex esposa,
de mi hija, de la soledad, de lo difícil que había sido empezar de nuevo aquí. Cosas que nunca le había contado a nadie. Pero con ella, no sé, sentía que podía hablar, que no me iba a juzgar. Cuando me di cuenta ya eran las 7 de la tarde. Habíamos estado platicando por horas. Me paré para irme. Ya te quité mucho tiempo, le dije. No, para nada. Me gustó mucho platicar contigo. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé. Oye, Jimena, si algún día necesitas ayuda con algo, lo que sea, me puedes marcar. De verdad. Ella sonrió. Una sonrisa que me derritió. Gracias, Sebastián. Eso significa mucho para mí. Manejé de regreso a mi cuarto con una sensación extraña en el pecho. Una sensación que no había sentido en años. Era esperanza, ilusión, como si de repente mi vida tuviera un sentido, como si hubiera encontrado algo por lo que valía la pena levantarse cada día. A partir de ese domingo, Jimena y yo empezamos a hablar seguido. Al principio eran mensajes. Ella me mandaba fotos de cosas que veía en el día. Una flor en el jardín, una puesta de sol, Bruno haciendo la tarea. Yo le respondía. Le mandaba fotos del trabajo, de mi café en la mañana. Cosas simples, pero que significaban mucho. Luego empezamos a vernos más seguido. Yo iba a visitarla los domingos. A veces llevaba comida, otras veces llevaba juguetes para Bruno. El niño empezó a agarrarme confianza. Me preguntaba cosas. Sebastián, ¿tú sabes jugar fútbol? Sebastián, ¿me ayudas con mi tarea? Y yo, que nunca había sido muy cercano con mi propia hija, me encontré disfrutando esos momentos. Disfrutando ser, no sé, una figura paterna para él. Jimena me decía que Bruno me quería mucho, que hablaba de mí todo el tiempo. Eso me llenaba de orgullo. Me hacía sentir importante, necesario. Con el tiempo la relación con Jimena se fue haciendo más íntima. No en el sentido físico, todavía no, pero emocionalmente sí. Ella me contaba sus miedos, sus sueños. Me decía que quería arreglar sus papeles, que quería darle una vida mejor a Bruno, que quería estudiar, trabajar en algo mejor. Y yo quería ayudarla. Quería ser parte de esa vida que ella estaba construyendo. Un día me dijo, Sebastián, yo sé que apenas nos conocemos, pero siento que contigo puedo ser yo misma, que no tengo que fingir. Hace mucho que no me sentía así. Yo le agarré la mano. Yo siento lo mismo. Y en ese momento sentí que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Alguien que me viera, que me valorara, que me necesitara. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, era que todo eso era mentira, que ella no sentía nada, que solo estaba jugando conmigo, usándome, y que muy pronto todo se iba a desmoronar. Conforme pasaban las semanas, yo me fui involucrando más y más en la vida de Jimena. Ya no solo la visitaba los domingos, ahora iba también entre semana. Pasaba por su casa después del trabajo. Llevaba cosas, pan dulce, leche, frutas. A veces solo iba a ver cómo estaban, a platicar un rato antes de irme a dormir. Ella siempre me recibía con una sonrisa, me ofrecía café, me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Y yo me sentía querido, me sentía importante, como si alguien por fin se preocupara por mí. Un día me dijo que tenía un problema, que le habían subido la renta, que no le alcanzaba, que no sabía qué hacer. Yo vi la preocupación en su cara y sin pensarlo mucho le dije, ¿cuánto te falta? Como $300, me dijo. Pero no te preocupes, voy a ver cómo le hago. Yo te los presto, le dije. Ella me miró sorprendida. No, Sebastián, no puedo aceptar eso. Claro que puedes, es un préstamo. Cuando puedas me lo regresas. Al final aceptó. Yo le di los $300. Ella me los agradeció 1000 veces. No sé cómo pagarte, Sebastián, de verdad. Eres un ángel. Y yo me sentí bien. Me sentí útil. Como si por fin mi vida tuviera un propósito más allá de solo trabajar y mandar dinero a México. Pero ese fue solo el principio. Porque después de eso vinieron más problemas. Una semana después me dijo que el carro se le había descompuesto, que necesitaba llevarlo al mecánico pero no tenía dinero. Le di $500. Luego me dijo que Bruno necesitaba lentes, que sin lentes no podía ver bien en la escuela. Le di 250. Después me dijo que tenía que pagar a un abogado de inmigración.
que quería arreglar sus papeles, que si no lo hacía pronto iba a perder la oportunidad. Le di $1,500. Cada vez que me pedía algo yo se lo daba. No lo pensaba, no calculaba, solo quería ayudarla, porque la quería, porque sentía que estábamos construyendo algo juntos, algo que iba a durar. Ella siempre me decía lo mismo: te lo voy a pagar, Sebastián. En cuanto pueda te lo regreso todo, lo prometo. Y yo le decía que no se preocupara, que no tenía prisa, que lo importante era que ella estuviera bien. Pero había algo más, algo que me empezó a llamar la atención pero que yo ignoré. Jimena empezó a verse diferente. Traía ropa nueva, zapatos nuevos, un celular nuevo. Un día llegué y tenía una tele nueva en la sala, grande, de esas de pantalla plana. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté. Ah, la encontré en una venta, me dijo. Estaba súper barata, no podía dejarla pasar. Yo asentí, pero algo dentro de mí se sintió raro, porque si apenas le alcanzaba para la renta, ¿cómo le alcanzaba para comprar una tele nueva? Pero no dije nada. No quise armar problema, porque no quería que ella pensara que yo era celoso o desconfiado. Yo confiaba en ella, completamente. Hasta le ofrecí mi carro. Un día me dijo que necesitaba ir a San Diego a una cita con el abogado de inmigración, pero que su carro no aguantaba el viaje. Llévate el mío, le dije. ¿Estás seguro? Claro, te confío mi carro. No hay problema. Se lo presté. Ella se fue un sábado en la mañana y regresó hasta el domingo en la noche. Cuando me devolvió las llaves me dio un beso en la mejilla. Gracias, Sebastián. No sé qué haría sin ti. Yo me quedé ahí parado sintiendo todavía el calor de sus labios en mi cara. Y pensé, esto es real. Ella siente algo por mí. Esto va a funcionar. Qué idiota fui. Pasaron los meses. Yo seguía dándole dinero, seguía ayudándola con lo que necesitara. Ya había perdido la cuenta de cuánto le había prestado. Tal vez $3,000, tal vez 4,000, no lo sé. Y honestamente no me importaba, porque para mí no era un préstamo, era una inversión en nuestro futuro juntos. Yo ya me imaginaba cosas. Me imaginaba que algún día ella y yo íbamos a estar juntos de verdad, que íbamos a vivir juntos, que yo iba a ser como un papá para Bruno, que íbamos a ser una familia de verdad, algo que yo nunca había tenido. Un día, después de cenar en su casa, nos quedamos sentados en el sofá. Bruno ya estaba dormido. Estábamos solos. Ella se recargó en mi hombro. Yo le pasé el brazo por los hombros. Nos quedamos así, en silencio, viendo la tele. Sebastián, me dijo después de un rato. ¿Sí? ¿Tú crees en el destino? No sé, tal vez. Yo creo que sí existe, dijo ella. Creo que las personas llegan a tu vida cuando más las necesitas. ¿Tú crees que yo llegué a tu vida por el destino?, le pregunté. Ella volteó a verme. Me miró a los ojos y con una voz muy suave me dijo, sí, creo que sí. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. En ese momento quise besarla. Quise decirle que la amaba, pero no me atreví. Todavía no, porque tenía miedo. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de que ella no sintiera lo mismo. Pero esa noche, cuando me fui manejando de regreso a mi cuarto, iba feliz. Más feliz de lo que había estado en años. Porque sentía que por fin, después de tanto tiempo de estar solo, de sentirme vacío, había encontrado algo real. Algo que valía la pena. Le marqué a mi prima, la única persona de mi familia con la que todavía hablaba seguido. Le conté de Jimena. Le dije que había conocido a alguien especial, que estaba pensando en algo serio con ella. Mi prima se quedó callada un momento. Luego me dijo, Sebastián, ten cuidado, no te quiero ver sufrir otra vez. No voy a sufrir, le dije. Ella es diferente, ella es buena. Eso espero, primo, eso espero. Pero mi prima tenía razón. Debía haber tenido cuidado. Debía haber puesto atención a las señales, porque las señales estaban ahí, solo que yo no las quería ver. Como el hecho de que Jimena casi nunca me invitaba a su casa entre semana, solo los fines de semana. Cuando le preguntaba por qué, me decía que estaba muy cansada, que trabajaba mucho, que prefería que nos viéramos cuando ella estuviera más relajada. O el hecho de que nunca quiso que yo conociera a sus amigas. No tengo muchas amigas aquí, me decía. Es que no he tenido tiempo de hacer amistades.
o el hecho de que a veces cuando le marcaba no me contestaba, y cuando le preguntaba después por qué no había contestado, me decía que se le había acabado la batería, o que había estado ocupada con Bruno. Yo me tragaba todas esas excusas, porque quería creer, porque necesitaba creer, hasta que un día todo se vino abajo. Fue un jueves. Yo había salido temprano del trabajo porque el jefe nos dio el día libre. Decidí pasar por la casa de Jimena, sin avisar. Quería darle una sorpresa. Había comprado unas flores en una tiendita cerca de su casa, unas rosas rojas. Pensé que le iban a gustar. Llegué a su casa como a las 3 de la tarde. Me estacioné enfrente. Caminé hacia la puerta con las flores en la mano. Estaba a punto de tocar cuando escuché voces adentro. Una voz de hombre. Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé, tal vez es el dueño de la casa o un vecino. Pero algo dentro de mí me decía que no, que algo no estaba bien. Toqué la puerta. Las voces se callaron. Hubo un silencio. Luego escuché pasos. La puerta se abrió. Era Jimena, pero se veía diferente, nerviosa, asustada. Sebastián, me dijo, ¿qué haces aquí? Vine a verte, quería darte una sorpresa. Ay, es que no es buen momento, estoy ocupada. ¿Ocupada con quién?, pregunté. Ella vaciló. Con nadie. Es que tengo cosas que hacer. Pero en ese momento un hombre apareció detrás de ella. Un tipo alto, fornido, con barba. Me miró con cara de ¿y este quién es? ¿Quién es él?, le pregunté a Jimena. Es un amigo, Cristóbal. Vino a ayudarme con unas cosas de la casa. Cristóbal me extendió la mano. ¿Qué onda, carnal? Yo no le estreché la mano. Solo me quedé ahí parado con las flores en la mano, sintiéndome como un idiota. Como el idiota más grande del mundo. Bueno, dije. Parece que llegué en mal momento. Mejor me voy. Sebastián, espera, empezó a decir Jimena, pero yo ya me había dado la vuelta. Ya estaba caminando hacia mi carro. Tiré las flores en el piso, me subí al carro y arranqué. Manejé sin rumbo, sin saber a dónde ir, con un nudo en la garganta, con ganas de gritar, de llorar, de desaparecer. Porque en ese momento supe que todo había sido mentira, que ella nunca me había querido, que solo me había estado usando. Y lo peor de todo es que yo se lo había permitido. Yo había sido tan estúpido, tan ciego, tan necesitado de amor, que no vi lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en lo que había visto. En la cara de Jimena cuando abrió la puerta. En ese tipo Cristóbal parado ahí como si nada. En las flores tiradas en el piso. Me sentía confundido, enojado, traicionado. Pero también tenía dudas. Tal vez me estaba adelantando. Tal vez si era solo un amigo. Tal vez yo estaba exagerando por celos. A las 3 de la mañana Jimena me mandó un mensaje. Sebastián, perdóname. Sé que te asustaste, pero te juro que no es lo que piensas. Cristóbal de verdad es solo un amigo. Me está ayudando con unas reparaciones de la casa. Por favor, créeme. Yo leí el mensaje 1000 veces. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si no le creía, entonces todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había sentido, no significaba nada. Le respondí, está bien, te creo. Pero en el fondo no le creía. Algo dentro de mí sabía que estaba mintiendo. Al día siguiente en el trabajo no me pude concentrar. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien. Yo les decía que sí, que solo estaba cansado. Pero la verdad es que estaba destrozado. Después del trabajo, en lugar de irme directo a mi cuarto, fui a un bar mexicano que estaba cerca de donde vivía. Pedí una cerveza, luego otra y otra. No soy de tomar mucho, pero ese día necesitaba ahogar lo que sentía. Ahí, en ese bar, me encontré con un conocido. Se llamaba Héctor. Era un compa que trabajaba en construcción también. Lo había visto algunas veces en diferentes obras. Nos pusimos a platicar. Le conté lo que me había pasado. Le conté de Jimena, del dinero que le había prestado, de Cristóbal. Héctor me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me miró serio. Compa, ¿cómo se llama la muchacha? Jimena Castillo. Héctor se quedó callado un momento. Luego negó con la cabeza. No puede ser. ¿Qué? Sebastián,
Yo conozco a esa mujer. Se me heló la sangre. ¿Cómo que la conoces? Un primo mío anduvo con ella. O bueno, él pensaba que andaban. Hace como un año. Le pasó exactamente lo mismo que a ti. Ella le pedía dinero prestado. Le decía que estaba sola con su hijo, que necesitaba ayuda. Mi primo le dio como $5,000 y luego desapareció. Lo bloqueó de todos lados. No lo podía creer. ¿Estás seguro de que es la misma? Vive en Riverside. ¿Tiene un hijo como de 8 años? Sí, es ella. Te lo juro. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, como si me faltara el aire. No puede ser, dije. No puede ser. Lo siento, compa, pero esa mujer es una estafadora. Hace eso con hombres que están solos. Se aprovecha de ellos. Héctor me contó más. Me dijo que su primo había investigado después de que ella lo bloqueara, que había hablado con otra gente y que al parecer Jimena tenía una pareja, un tipo que se llamaba Cristóbal, que los dos trabajaban juntos. Ella conseguía hombres solitarios, los enamoraba, les sacaba dinero y luego desaparecía. Y el niño tampoco es de ella, me dijo Héctor. Es de una amiga. Ella nomás lo usa para dar lástima. Yo ya no podía más. Me paré del bar y salí a la calle. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero no podía pensar. Mi mente era un caos, un torbellino de dolor, rabia, vergüenza. Caminé por las calles sin rumbo, caminé hasta que me dolieron los pies, hasta que ya no tenía fuerzas. Luego me senté en una banca de un parque, y ahí, solo, en la oscuridad, me puse a llorar. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por todo el dinero que había perdido. Pero sobre todo, lloré por mi corazón, por haberme ilusionado, por haber creído que alguien me podía querer, por haber sido tan estúpido. Al día siguiente le marqué a Jimena. Me contestó al tercer timbrazo. «Sebastián, ¿estás bien? Necesito que hablemos», le dije. «Sí, claro, cuando quieras». «Ahora, voy para allá». Hubo un silencio. «Bueno, te espero». Manejé a Riverside con el corazón en la mano. Ensayé 1000 veces lo que le iba a decir, cómo le iba a reclamar, cómo le iba a exigir que me dijera la verdad. Cuando llegué, ella estaba esperándome en la puerta. Traía una sonrisa nerviosa. «Pasa, Sebastián». Entré. El niño no estaba. «¿Dónde está Bruno?», pregunté. «Con una amiga». Nos sentamos en la sala. Hubo un silencio incómodo. Yo respiré hondo. «Jimena, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es Cristóbal?». Ella bajó la mirada. «Ya te dije, es un amigo». «No me mientas, por favor. Ya no me mientas más». Ella se quedó callada. Luego, con voz muy baja, dijo: «Está bien, te voy a decir la verdad». Y ahí, en esa sala, mientras yo sentía que el mundo se me caía encima, Jimena me confesó todo. Me dijo que Cristóbal era su pareja, que llevaban 3 años juntos, que vivían juntos, que el niño no era de ella, era de una prima que se lo había dejado temporalmente mientras ella arreglaba unos problemas. Me dijo que todo había sido un plan, que ella buscaba hombres como yo, hombres solos, trabajadores, con dinero ahorrado, que se ganaba su confianza, les sacaba dinero y luego desaparecía. «Pero contigo fue diferente», me dijo. «Contigo sí sentí algo, te lo juro». «No me digas eso», le dije. «No me insultes con más mentiras». «No es mentira, Sebastián. Yo sí te aprecio, de verdad». Me levanté. Ya no quería escuchar más. «Quiero mi dinero de vuelta». Ella negó con la cabeza. «No lo tengo, ya lo gasté». «¿En qué?» En cosas. En la renta, en ropa nueva, en un celular nuevo, en una tele nueva». Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. «Eres una maldita», le dije. Y me fui. Salí de esa casa sabiendo que nunca iba a recuperar mi dinero, pero sobre todo sabiendo que nunca iba a recuperar mi confianza, mi capacidad de creer en alguien. Jimena me mandó mensajes después, docenas de mensajes, diciéndome que lo sentía, que me iba a pagar, que le diera tiempo. Pero yo la bloqueé su número, borré todas nuestras conversaciones, todas las fotos. Quería borrarla de mi vida, pero no podía borrarla de mi mente, de mi corazón, porque el dolor de esa traición, ese dolor se quedó, y no se fue en mucho, mucho tiempo. Los días después de descubrir la verdad fueron los más oscuros de mi vida. Y mira que yo ya había pasado por cosas duras: el divorcio,
la separación de mi hija, la soledad de llegar a un país extraño sin conocer a nadie. Pero esto fue diferente. Esto me rompió de una manera que no sabía que era posible. Dejé de comer bien. Antes, aunque viviera solo, siempre me hacía algo decente. Unos huevos, unos frijoles, aunque fuera una sopa. Pero ahora no tenía hambre. No tenía ganas de nada. Me levantaba, me preparaba un café. Y eso era todo lo que consumía en todo el día. El café y cigarros. Empecé a fumar otra vez. Algo que había dejado hace años. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Me preguntaban si estaba enfermo. Yo les decía que no, que solo estaba cansado, pero la verdad es que apenas podía trabajar. Me equivocaba en cosas simples. Se me caían las herramientas. No podía concentrarme. Mi mente estaba en otro lado, siempre en otro lado. Pensaba en ella todo el tiempo, en cómo me había engañado, en cómo había jugado conmigo, en cómo yo, como un idiota, me había dejado engañar. Me daba coraje conmigo mismo, un coraje que me quemaba por dentro. ¿Cómo pude ser tan pendejo?, me decía una y otra vez. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? En las noches, cuando llegaba a mi cuarto, me ponía a tomar. Compraba unas six de cervezas y me las tomaba todas. Luego, cuando las cervezas ya no eran suficientes, compré una botella de tequila. Me servía un vaso, luego otro, y otro, hasta que el mundo se volvía borroso, hasta que el dolor se adormecía un poco. Pero cuando despertaba al día siguiente, el dolor seguía ahí, más fuerte, más pesado, como una piedra en el pecho que no me dejaba respirar. Una noche, completamente borracho, le marqué a Jimena. Sé que la había bloqueado, pero desbloqueé su número. Marqué. Sonó varias veces. No contestó. Volví a marcar. Nada. Y otra vez. Y otra vez. Como 10 veces seguidas. Hasta que por fin contestó. ¿Sebastián? ¿Por qué?, le grité. ¿Por qué me hiciste esto? Sebastián, estás tomado. Mejor hablamos mañana. No quiero hablar mañana. Quiero hablar ahorita. Quiero que me digas por qué. ¿Qué te hice yo? Yo solo te quería ayudar. Solo quería que me quisieras. Se quedó callada un momento. Luego, con voz fría, me dijo: Lo siento, Sebastián, pero yo nunca te pedí que te enamoraras de mí. Y colgó. Me quedé ahí sentado con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por la cara. Y en ese momento pensé: ya no quiero estar aquí. Ya no quiero seguir. No voy a mentir. En esos días pensé en terminar con todo. Pensé que tal vez sería más fácil, que tal vez así ya no dolería tanto. Miré las pastillas que tenía para el dolor de espalda. Pensé, ¿cuántas necesitaría tomar para ya no despertar? Pero no lo hice. No por valentía, sino por cobardía. Porque tenía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de dejarle esa carga a mi hija, a mi familia. Por más que me sentía solo, sabía que había gente que se iba a ver afectada. Así que seguí. Seguí existiendo, pero no viviendo. Solo existiendo. Dejé de contestarle el teléfono a mi prima. Ella me marcaba seguido, preocupada. Me dejaba mensajes. Sebastián, llámame. Estoy preocupada por ti. Pero yo no le devolvía las llamadas. No quería hablar. No quería que nadie me viera así. Destrozado. Acabado. Una tarde después del trabajo, en lugar de irme a mi cuarto, me fui caminando. Caminé sin rumbo, por calles que no conocía. Acabé en un puente que cruzaba una avenida. Me paré ahí, viendo los carros pasar abajo, viendo la velocidad, pensando en lo fácil que sería solo saltar. Pero entonces escuché una voz. Oye, compa, ¿estás bien? Volteé. Era un señor mayor, tal vez de 60, 70 años. Traía una gorra vieja y una chamarra desgastada. Me miró con preocupación. Sí, le dije. Estoy bien. No pareces estar bien, me dijo. Yo estuve donde tú estás, hace muchos años, y créeme cuando te digo que todo pasa. Todo. No sé por qué, pero esas palabras me tocaron. Me eché a llorar ahí, frente a ese señor que no conocía. Y él, en lugar de irse, se quedó ahí conmigo. Me puso una mano en el hombro. Llora, hijo. Llora todo lo que necesites. Pero no hagas una tontería. La vida, aunque duela, siempre vale la pena.
Nos quedamos ahí como 20 minutos. Él no me preguntó qué me pasaba. No me dio consejos. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Cuando me calmé, el Señor me dijo: vete a tu casa, descansa, mañana será un día mejor. Y se fue. Yo me quedé ahí un rato más. Luego caminé de regreso a mi cuarto. Llegué, me acosté y me quedé dormido, sin cenar, sin bañarme. Solo dormí. Y cuando desperté al día siguiente, el dolor seguía ahí. Pero algo había cambiado. No sé qué. Tal vez la plática con ese señor. Tal vez el simple hecho de haber llorado. Pero algo se movió dentro de mí. Decidí que no me iba a dejar morir. Que no le iba a dar ese gusto a Jimena. Que iba a salir de esto, de alguna manera. Pero salir no iba a ser fácil. Porque el dolor, aunque a veces se adormece, siempre vuelve. Siempre está ahí, esperando. Después de esa noche en el puente, tomé una decisión. Iba a cambiar. Tenía que cambiar. Porque si seguía así, me iba a destruir. Y yo no quería eso. No quería que ella tuviera ese poder sobre mí. Lo primero que hice fue dejar de tomar. Tiré la botella de tequila que tenía. Tiré las cervezas. Y me prometí que no iba a volver a usar el alcohol para tapar lo que sentía. Porque sabía que ese camino solo llevaba a un lugar. Más tristeza. Más vacío. Lo segundo que hice fue cortar todo contacto con Jimena. Y esta vez de verdad. Bloqueé su número otra vez. Bloqueé su Facebook, su Instagram, todo. Borré todas las fotos que tenía de ella. Borré todos los mensajes. Quemé las cartas que me había escrito. Quería borrar todo rastro de ella en mi vida. Y luego hice algo que nunca había hecho. Decidí encerrarme. Aislarme. No de manera destructiva, sino de manera consciente. Necesitaba tiempo para mí. Tiempo para pensar. Para sanar. Para entenderme. Dejé de salir los domingos. Dejé de juntarme con los compas. Cuando me invitaban a algún lado, les decía que estaba ocupado. No quería ver a nadie. No quería que me preguntaran cómo estaba, porque no sabía qué responder. En lugar de eso, empecé a pasar mis días libres solo. Me quedaba en mi cuarto. Leía. Veía películas. Escuchaba música. Pero sobre todo caminaba. Empecé a caminar todos los días después del trabajo. Caminatas largas, de 1 hora, a veces 2. Sin rumbo. Solo caminando. Caminaba por barrios que no conocía. Veía casas, gente en la calle, niños jugando. Y mientras caminaba pensaba. Pensaba en mi vida, en las decisiones que había tomado, en las cosas que había hecho bien y las que había hecho mal. Pensaba en mi ex esposa, en cómo tal vez ella tenía razón. Tal vez yo sí había sido distante. Tal vez yo sí había sido un mal esposo. No porque fuera mala persona, sino porque no sabía cómo amar. Porque nadie me había enseñado. Pensaba en mi hija, en Daniela, en cómo la había abandonado al venirme para acá. Sí, le mandaba dinero. Pero eso no era suficiente. Ella no necesitaba dinero. Necesitaba un papá. Y yo no había estado ahí. Y pensaba en Jimena, en cómo ella había visto eso en mí, esa necesidad, ese vacío, y lo había usado en mi contra. Me había manipulado con tanta facilidad porque yo estaba desesperado por sentirme querido, por sentirme necesario. Pero también empecé a entender algo importante, que lo que me había pasado no era solo culpa de ella, también era culpa mía, por haber confiado tan rápido, por haberme entregado tan fácil, por no haber puesto límites. Y eso me dolió, porque es más fácil culpar a los demás que mirarte a ti mismo y aceptar que tú también tuviste parte en tu propio dolor. Pasaron los meses. 3 meses. 4. 5. Y poco a poco empecé a sentirme diferente. El dolor no se fue, pero ya no era ese dolor agudo, punzante que no te deja respirar. Ahora era un dolor sordo, constante, como una cicatriz que ya no duele pero que sigue ahí. Empecé a comer mejor, empecé a dormir mejor, empecé a trabajar con más enfoque. Mis compañeros notaron el cambio. «Oye, Sebastián, te ves mejor», me decían. Y yo solo asentía. No les contaba nada. No quería hablar de lo que había pasado. Una tarde, mientras caminaba, llegué a un parque. Había un señor mayor sentado en una banca dándole de comer a las palomas. Me le quedé viendo y me acordé del señor del puente.
el que me había salvado sin saberlo. Me acerqué y me senté junto a él. ¿Puedo sentarme? Claro, joven. Nos quedamos ahí sentados en silencio, viendo las palomas, viendo a la gente pasar. Y después de un rato, el Señor me dijo, ¿sabes qué es lo más difícil de la vida? ¿Qué? Le pregunté. Aprender a estar solo sin sentirte solo. Eso, cuando aprendes eso, ya nada te puede tocar. Asentí, y me quedé pensando en esas palabras, porque tenía razón. Yo había pasado toda mi vida huyendo de la soledad, buscando a alguien que me llenara, que me hiciera sentir completo. Pero la realidad es que nadie te puede llenar. Solo tú puedes hacerlo. Esa noche, cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama y tomé una decisión que me cambió la vida. Decidí que nunca más iba a dejar que alguien se aprovechara de mí, que nunca más iba a entregarme así, que iba a estar solo y que iba a estar bien con eso, que no necesitaba a nadie para ser feliz, que yo era suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Pasaron 6 meses desde la última vez que supe de Jimena. 6 meses en los que yo había aprendido a vivir solo, a estar tranquilo con mi soledad. Había vuelto a mi rutina. Trabajaba, caminaba, leía, dormía. Ya no tomaba, ya no lloraba, ya no pensaba en ella todos los días, solo de vez en cuando. Y cuando lo hacía, ya no dolía tanto. Hasta que un día algo pasó. Algo que no me esperaba. Algo que me hizo sentir, no sé, algo raro. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en mi cuarto tomando café cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba a nadie. Me levanté y abrí. No había nadie. Solo un sobre tirado en el piso frente a mi puerta. Lo recogí. Era un sobre blanco sin remitente. Solo decía, para Sebastián. Entré, cerré la puerta y abrí el sobre. Adentro había una carta, escrita a mano, con letra de niño. Empecé a leer. Hola Sebastián, no sé si te acuerdes de mí. Soy Bruno, el niño que vivía con Jimena. Sé que ya pasó mucho tiempo y no sé si esta carta te va a llegar, pero necesitaba escribirte, porque hay algo que quiero que sepas. Cuando tú dejaste de ir a la casa yo te extrañé mucho. Tú eras la única persona que me trataba bien. Jimena no era mala conmigo, pero tampoco era buena. Solo me cuidaba porque le pagaban. Pero tú sí te preocupabas por mí. Me preguntabas cómo me iba en la escuela. Me ayudabas con mi tarea. Me comprabas cosas. Me hacías sentir importante. Después de que tú te fuiste, las cosas se pusieron peor. Jimena y Cristóbal peleaban mucho. Un día mi mamá vino por mí. Porque sí, Jimena no es mi mamá. Es amiga de mi mamá. Mi mamá me dejó con ella porque estaba pasando por problemas, pero ya está mejor y ahora vivo con ella. Sebastián, yo sé lo que Jimena te hizo. Sé que te mintió, sé que te quitó dinero. Yo no entendía mucho en ese entonces, pero ahora que soy más grande lo entiendo. Y quiero que sepas que yo nunca quise que eso pasara. Yo de verdad te quería. Todavía te quiero. Tú fuiste como un papá para mí, el único papá que he tenido. Mi mamá me contó que Jimena hacía eso con muchos hombres, que los engañaba. Y yo me siento mal porque yo fui parte de eso, aunque yo no lo sabía. Me siento mal porque tal vez tú pensabas que yo también te estaba mintiendo. Pero no. Todo lo que yo sentía por ti era verdad. Quiero que sepas que ahora estoy bien. Vivo con mi mamá en Long Beach. Voy a una escuela nueva. Tengo amigos. Estoy feliz. Pero nunca me he olvidado de ti. Nunca me voy a olvidar de cómo me trataste, de cómo me hiciste sentir que yo importaba. No sé si algún día nos vamos a volver a ver, pero quería que supieras esto, que tú fuiste bueno conmigo y que yo siempre voy a estar agradecido contigo. Espero que estés bien, espero que seas feliz. Con cariño, Bruno. Terminé de leer la carta y me quedé ahí sentado sin moverme. Las manos me temblaban, sentía un nudo en la garganta y las lágrimas empezaron a salir. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran, no sé, eran otra cosa. Era alivio, era gratitud, era redención, porque durante todo ese tiempo yo había pensado que todo había sido una mentira, que nada de lo que viví había sido real, que todo había sido una farsa. Pero resulta que no, resulta que sí hubo algo real. Bruno, ese niño que yo había querido como si fuera mío. Él sí había sentido algo verdadero por mí. Él sí me había querido. Y eso me sanó algo por dentro.
algo que yo creía que ya no se podía sanar. Me quedé ahí sentado durante horas, leyendo la carta una y otra vez, y con cada lectura sentía como algo se acomodaba dentro de mí, como si una pieza que había estado fuera de lugar finalmente encontrara su sitio. Pensé en Bruno, en ese niño que ahora ya no era tan niño, ya tendría como 11, 12 años. Pensé en cómo se había tomado el tiempo de buscar mi dirección, de escribirme, de decirme lo que sentía. Eso requería valor, mucho valor. Y pensé en mí, en cómo durante meses me había sentido como un idiota, como alguien que había desperdiciado su tiempo, su dinero, su corazón en algo que no valía la pena. Pero ahora me daba cuenta de que no, que sí había valido la pena. Porque aunque Jimena me hubiera usado, aunque me hubiera mentido, yo le había dado algo real a ese niño. Le había dado cariño, atención, respeto. Y eso no era poco, eso era mucho. Esa tarde tomé una decisión. Decidí que iba a contestarle. No sabía si la carta tenía alguna dirección de regreso, pero iba a intentarlo, porque Bruno merecía saber que su carta había llegado, que me había tocado, que había cambiado algo en mí. Saqué un papel y una pluma, y empecé a escribir. Querido Bruno, no tienes idea de lo que significó para mí recibir tu carta. Lloré cuando la leí. Lloré porque pensé que todo lo que viví contigo había sido mentira. Pero tu carta me hizo ver que no, que tú sí eras real, que lo que sentías por mí sí era real. Quiero que sepas que yo también te quiero, que nunca me olvidé de ti, que durante todo este tiempo una de las cosas que más me dolieron fue pensar que tal vez tú pensabas que yo te había abandonado. Pero no fue así. Yo solo no pude seguir. No por ti, sino por lo que pasó con Jimena. Me da mucho gusto saber que estás bien, que estás con tu mamá, que estás feliz. Eso es lo único que importa. Tú no tienes que sentirte mal por nada. Tú no hiciste nada malo. Tú solo fuiste un niño bueno que merecía cariño. Y yo me siento afortunado de haber podido dártelo. Espero que algún día nos volvamos a ver. Espero poder verte crecer, convertirte en un hombre de bien, porque sé que lo vas a hacer, porque tienes un corazón noble, y eso nadie te lo puede quitar. Cuídate mucho, hijo, porque aunque no seas mi hijo de sangre, siempre vas a ser mi hijo de corazón. Con todo mi cariño, Sebastián. Doblé la carta, la metí en un sobre, y aunque no tenía dirección de regreso, decidí guardarla. Tal vez algún día encontraría la manera de hacérsela llegar, o tal vez no. Pero el simple hecho de haberla escrito ya me había dado paz. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, y cuando desperté al día siguiente me sentía diferente, más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima, porque la carta de Bruno me había enseñado algo importante, algo que yo necesitaba aprender, que el amor verdadero, el amor de corazón siempre deja huella, aunque todo lo demás sea mentira, aunque todo lo demás se destruya, el amor verdadero permanece y transforma. Y yo había amado a ese niño y ese niño me había amado a mí. Y eso no me lo podía quitar nadie, ni siquiera Jimena. Después de recibir la carta de Bruno, algo cambió en mí. No fue de un día para otro. Fue gradual, pero fue real. Empecé a ver la vida de otra manera. Ya no con tanto dolor, ya no con tanta amargura. Empecé a ver que sí, me habían hecho daño, sí me habían usado, pero eso no me definía. Eso no era todo lo que yo era. Decidí que era tiempo de reconectarme con mi vida, con mi pasado, con mis raíces y sobre todo reconectarme con mi familia. Le marqué a mi prima, la que me había estado llamando durante meses y yo nunca le había contestado. Cuando ella contestó me dijo, «Sebastián, ¿eres tú?» «Sí, prima, soy yo. Perdón por no haberte llamado antes». «Ay, Sebastián, estaba tan preocupada. ¿Estás bien?» «Sí, ya estoy mejor. Te voy a contar todo. Pero después, ahora solo quería escuchar tu voz». Hablamos durante 1 hora. Le conté todo. Lo de Jimena, lo de Bruno, lo de la carta. Ella me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, me dijo, «Primo, estoy orgullosa de ti, por haber salido de eso, por haber seguido adelante». Sus palabras me reconfortaron. Me hicieron sentir que no estaba solo, que tenía gente que me quería, que se preocupaba por mí. Después de hablar con mi prima, le marqué a mi hija, a Daniela,
Hacía meses que no hablaba con ella. Ella contestó con voz sorprendida. «¿Papá? Hija, ¿cómo estás?» «Bien, ¿y tú?» «Bien. Oye, hija, necesito decirte algo, necesito pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por no haber sido el papá que merecías, por haberme ido, por haberte dejado. Sé que te mandaba dinero, pero eso no era suficiente. Tú necesitabas un papá presente, y yo no lo fui». Se quedó callada un momento. Luego, con voz quebrada, me dijo: «Papá, yo también te quiero pedir perdón, por haber sido tan dura contigo, por no haber entendido por qué te fuiste. Ahora que soy más grande, lo entiendo. Sé que tú también estabas sufriendo». Y ahí, por teléfono, los dos lloramos. Lloramos por todo el tiempo perdido, por todas las palabras que no nos dijimos, por todo el amor que no nos dimos. Hablamos durante 2 horas. Me contó de su vida, de su novio, de su trabajo, de sus sueños. Y yo le conté de mi vida también, de lo que había vivido, de lo que había aprendido. Cuando colgamos me sentí completo. Por primera vez en años me sentí completo. Y entonces tomé una decisión que me daba miedo, pero que sabía que tenía que tomar. Decidí que iba a volver a Pachuca, aunque fuera solo por unos días, aunque fuera solo para ver mi tierra, para reencontrarme con mis recuerdos, con mi historia. Ahorré durante un mes, pedí permiso en el trabajo, compré un boleto de avión y una mañana de octubre me subí a un avión rumbo a México. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Hacía más de 10 años que no pisaba tierra mexicana, más de 10 años que no veía mi país. Tomé un autobús de la Ciudad de México a Pachuca. Durante el viaje miré por la ventana. Veía las montañas, los pueblos, la gente, y me sentí en casa. A pesar de todo, a pesar de los años, México seguía siendo mi casa. Llegué a Pachuca al mediodía. Bajé del autobús y respiré hondo. El aire olía diferente. Olía a tierra, a comida, a recuerdos. Caminé por las calles del centro. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo todo seguía igual. Las mismas plazas, las mismas iglesias, los mismos cerros a lo lejos. Fui a la casa donde crecí. Ya no vivía nadie de mi familia ahí, pero la casa seguía en pie. Me paré enfrente y me quedé mirándola. Recordé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Recordé mi infancia, recordé cuando todo era más simple. Luego fui a visitar a mi hermana, Verónica. Ella seguía viviendo en Pachuca. Cuando me vio, se echó a llorar. «Sebastián, hermano, ¿cuánto tiempo?» Nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí todo el amor que habíamos guardado durante años. Pasé 3 días en Pachuca. Visité lugares, comí en los lugares de siempre. Platiqué con gente que me conocía de antes. Y cada conversación, cada recuerdo me fue sanando un poco más. El último día fui a un cerro que estaba cerca de mi casa. Un cerro al que mi papá me llevaba cuando era niño. Subí hasta la cima. Desde ahí se veía toda la ciudad. Me senté en una piedra y me quedé viendo el horizonte. Y pensé en mi vida, en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Porque sí, había perdido dinero, había perdido ilusiones, había perdido fe, pero también había ganado. Había ganado fortaleza, había ganado sabiduría, había ganado la capacidad de estar solo sin sentirme vacío. El sol empezó a bajar, y yo me quedé ahí sentado viendo cómo el cielo se ponía naranja, luego rosa, luego morado, y sentí paz, una paz que no había sentido en años. Cuando bajé del cerro ya había oscurecido. Volví a la casa de mi hermana, cenamos juntos, platicamos hasta tarde, y antes de dormir le dije: «Verónica, gracias por recibirme, por escucharme, por no juzgarme». Ella me agarró la mano. «Sebastián, tú siempre vas a tener un lugar aquí. Siempre». Al día siguiente tomé el avión de regreso a Los Ángeles. Pero ya no era el mismo Sebastián que se había ido. Era alguien diferente. Alguien que había hecho las paces con su pasado. Alguien que estaba listo para seguir adelante. Y aquí estoy, contándote esta historia. Esta historia que durante mucho tiempo no quise contar. Porque me daba vergüenza. Porque me hacía sentir débil. Porque me hacía sentir idiota. Pero ahora entiendo que no fue debilidad. Fue humanidad. Fue la necesidad de un hombre solo de sentirse querido. De sentirse visto. De sentirse importante.
Y no hay nada de malo en eso. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos conexión. Eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Sí, me equivoqué. Confié demasiado rápido, me entregué sin pensar. Le di mi corazón a alguien que no lo merecía. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento de haber amado, de haber querido ayudar, porque ese era yo, ese soy yo. Un hombre que cuando ama, ama de verdad, que cuando ayuda, ayuda sin esperar nada a cambio. Y sí, me hicieron daño, me usaron, me mintieron, pero eso no me quitó mi capacidad de amar, no me quitó mi capacidad de confiar, solo me enseñó a ser más cuidadoso, a poner límites, a valorarme más. A veces pienso en Jimena, me pregunto dónde estará, qué estará haciendo, si habrá seguido haciendo lo mismo, si habrá lastimado a más gente. Pero ya no siento rabia, ya no siento odio, solo siento lástima. Lástima por alguien que tiene que vivir así, mintiendo, usando a la gente, porque esa no es vida, esa es sobrevivencia. Y hay una gran diferencia. Y pienso en Bruno, en ese niño que ahora ya es un adolescente. Me pregunto cómo estará, qué habrá hecho con su vida, si seguirá acordándose de mí. Espero que sí. Espero que guarde en su corazón los momentos que pasamos juntos, porque yo los guardo, y los voy a guardar siempre. Hoy tengo 53 años. Sigo trabajando en construcción, sigo viviendo en Los Ángeles, sigo solo. Pero ya no me siento solo, porque aprendí algo que antes no sabía, que la soledad no es lo mismo que estar solo, que puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, y puedes estar solo y sentirte en paz. Hoy hablo más seguido con mi hija. Daniela y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. No es fácil, pero estamos intentando, y eso es lo que importa. Hoy visito a mi familia en México cada año. Ya no me da vergüenza volver sin haber triunfado, porque entendí que el éxito no se mide en dinero, se mide en paz, en amor, en estar bien contigo mismo. ¿Volvería a confiar en alguien? Sí, pero de manera diferente, con más cuidado, con más conciencia, porque la vida es muy corta para vivir con el corazón cerrado. Y yo no quiero eso. Yo quiero seguir creyendo en la gente, seguir creyendo en el amor, porque si dejamos de creer, entonces Jimena habría ganado. Y yo no le voy a dar ese gusto. Te cuento esta historia porque sé que hay muchos hombres como yo, hombres que están solos, que trabajan duro, que extrañan su tierra, que cargan con tristezas que nadie ve, hombres que a veces confían en la persona equivocada y que se sienten avergonzados por eso. Pero quiero que sepas algo, no estás solo, yo pasé por eso y salí, y tú también puedes salir. No importa qué tan oscuro se vea ahora, no importa cuánto duela, todo pasa, todo sana, tal vez no completamente, tal vez la cicatriz se queda, pero ya no duele igual. Y si estás pasando por algo parecido, si alguien te está usando, te está mintiendo, te está haciendo daño, sal de ahí. No te quedes por lástima, no te quedes por miedo, no te quedes pensando que las cosas van a cambiar, porque no van a cambiar. La gente que te quiere de verdad no te usa, te cuida, te respeta, te valora, y tú mereces eso. Mereces amor verdadero, mereces respeto, mereces ser feliz. No te conformes con menos. Yo les cuento esta historia también para que la gente sepa que esto pasa, que hay personas que se dedican a estafar, a jugar con los sentimientos de los demás, y que esas personas no tienen rostro. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden parecer buenas, pueden parecer inofensivas, pero no lo son. Así que ten cuidado. Abre tu corazón, sí, pero abre también tus ojos. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, te agradezco. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por darme este espacio para soltar lo que llevaba guardado durante tanto tiempo. Si tú también tienes una historia parecida, si también pasaste por algo así, déjame un comentario. Cuéntame, porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos, que alguien más entendió lo que vivimos. Y eso ayuda más de lo que te imaginas. Y si esta historia te movió algo, si te hizo sentir, si te hizo pensar, compártela.
Tal vez haya alguien que la necesite escuchar, alguien que esté pasando por lo mismo. Y tal vez, solo tal vez, esta historia le dé la fuerza que necesita para salir adelante. Me despido de ti con el corazón más ligero, porque contar esta historia me liberó. Me quitó un peso que ya no quería cargar. Y ahora, ese peso ya no es solo mío. Ahora es una historia que espero ayude a alguien más. Cuídate mucho, valórate y recuerda, no importa cuántas veces te caigan, lo que importa es que te levantes. Siempre, con todo mi corazón, Sebastián.